Con la fuerza de la juventud, derribamos estereotipos. Generación de Cristal, un programa del movimiento de barrios en lucha. Con el corazón urbano. Todo el poder a los barrios. Y para ahondar en el tema tenemos a nuestra invitada. Nos vamos con ella desde Guayaquil. Así que les traemos nuestro siguiente segmento, La Caracola. Pero antes vamos con Génesis, quien preparó la siguiente nota. Generación de Cristal te trae Calle Viajeros. Desde donde las papas queman, entérate de los acontecimientos que suceden dentro de tu comunidad. Hola, ¿qué tal gente? Hoy vamos a entrevistar a chicos de la Universidad Central del Ecuador acerca de nuestro tema de hoy, el privilegio. Chicos, ¿cómo están? Por favor, preséntense. Hola, soy Angie Carrera, tengo 21 años. Soy Roxana y tengo 21 años. Hola, soy Ernesto, tengo 24 años. Hola, soy César Echeverría y tengo 21 años. Mucho gusto, chicos. Ahora van a alzar un dedo cada vez que digan que sí a las siguientes afirmaciones. Di que sí si eres una persona heterosexual. Di que sí si naciste en alguna ciudad capital. Di que sí si estudiaste en un colegio pagado. Di que sí si tus papás hasta el día de hoy viven juntos. Di que sí si no tienes ninguna discapacidad. Di que sí si te sientes tranquilo en la calle besando a tu pareja. Di que sí si nunca has sentido miedo en la calle por el acoso. Di que sí si nunca te han hecho bullying por tu color de piel. Entonces, chicos, ¿cuántos dedos tuvieron levantados? Yo, Angie Carrera, tuve 5 dedos levantados. Yo, Ernesto, tengo los 4 dedos alzados. Yo, Roxana, tengo 5 dedos alzados. Soy César y tengo 6 dedos levantados. Ahora, chicos, les invito a pensar que si en una carrera de 8 kilómetros de largo, por cada vez que alzaron un dedo, avanzaron 1 kilómetro, por el simple hecho de poseer características que los otros participantes no. En este sentido, quisiera saber qué opinan ustedes de lo que es el privilegio. Yo pienso que el privilegio es poder salir a la calle sin miedo de sufrir acoso y de volver a casa sano y salvo. Para mí el privilegio son oportunidades y ventajas que otras personas no podrían tener, y también el privilegio puede ser alcanzado sin un mérito propio. Yo creo que el privilegio es contar con el material suficiente o necesario. Para mí, un privilegio es una ventaja que tiene una persona sobre las demás. Esta ventaja la puede ayudar a conseguir cosas que ciertas personas normales no podrían conseguir. Muy bien, chicos, muchas gracias por sus criterios y opiniones. Estas fueron las opiniones de los chicos de la Universidad Central del Ecuador. Pero ¿estarán bien? ¿Estarán mal? Aquí te lo contamos. Generación de Cristal presentó Calle Viajeros. Informamos los olvidados desde los suburbios de la capital. Bueno, yo siguiendo la dinámica tuve 5 dedos alzados. Yo tuve 6 dedos alzados. Yo soy más privilegiado y tuve 7 dedos alzados. Yo también 7 kilómetros de ventaja. Y es que eso creo que pasa porque ustedes son hombres y unas de esas preguntas sí afectan más al género femenino. De ahí no entendí la ciudad capital. El acoso, ¿Machala ¿no? es capital? Claro, o sea, creo que se refiere, claro, cuando naces en una capital tienes la posibilidad de tener mejor facilidad de transporte, de que te lleguen los bomberos, lleguen los policías, lleguen las ambulancias, mientras que cuando vives en un pueblito o en la ciudad de provincia, pues... Pero claro, no es lo mismo la ciudad capital de Europa que una de Latinoamérica también. Cabe recalcar eso. Exactamente. Más facilidad de poder llegar a tu escuela más rápido, cosas por el estilo. Le agradecemos a Génesis por esa nota súper chévere. Por bacán, Génesis. Un abrazo. Y a los que nos escuchan pueden hacer la dinámica y comentarnos cuántos dedos tienen alzados, cuántos kilómetros tienen de ventaja. ¡Actualízate! Disfruta con nosotros el tema de la semana. ¿Qué nos dirá la caracola el día de hoy? Y bueno, para continuar con este segmento de la caracola, tenemos a nuestra queridísima compañera desde el MBL de Guayaquil. Nos encontramos con Camila Martínez. Camilita, ¿cómo estás? Un abrazo a la distancia y siempre contar contigo en tus programas. ¿Cómo te va? Muchas gracias con todos y con todas. Qué bueno estar aquí, qué bueno que el MBL tenga radio. Estamos súper emocionados desde Guayaquil. Nosotros aquí desde Quito también. Hola Cami, contentísimos de tenerte aquí. La anterior semana estuvo Evandro por nuestro estudio, entonces
Qué importante tener la voz de una compañera del MBL en esta ocasión. ¿Cómo estás, Cami? Hola, hola Cami, ¿cómo estás? Saludos. Qué gusto, Cavi, qué bacán tenerte aquí. Y hoy día vamos a hablar sobre los privilegios. Así que cuéntanos, Camila, ¿quiénes son los privilegiados en Guayaquil? Los privilegiados en Guayaquil, bueno, creo que los privilegios son sobre todo condiciones materiales. Entonces creo que los privilegiados realmente son las élites. Sobre todo porque pueden hacer cosas que los demás no podemos hacer. Entonces, las élites en esta ciudad viven apartados del común, no usan transporte público, no acceden a los espacios, no tienen que esperar, no trabajan en un montón de cosas. Y en Guayaquil están en distintos puntos, ya no solo están ubicados en San Borondón, que es como la versión clásica de donde están los ricos del país, pero son poquitos. ¿Qué familias son? Familia Novoa, por ahí, Nebot. O sea, los Novoa, los Nebot, todas las familias que están en el Partido Social Cristiano, también yo no sé cuánto los privilegiados de la sierra como tienen espacios acá, porque también están los RAI, también están el dueño del comercio y todo esto, porque si bien las élites son distintas en la costa y en la sierra, pero realmente no sé dónde viven, o sea, me imagino que viven en San Borondón y en esos barrios, pero también ya es un nivel de exclusividad que ya no les conoces. Hay lugares en la ciudad de Guayaquil que ya son como clase medio, lugares ya medio frescos, que es como la gente te dice, esa era la casa de Febres Cordero, o esa era la casa de Bucaram, de la familia Bucaram. Entonces esos lugares son como, y la gente lo mira y están ahí, son casas súper grandes y todo, pero ahora dónde estarán y dónde están ubicados, sin duda en sectores privados, completamente cerrados, con guardia privada y todo lo que fuese, pero sí, están ahí escondidos en los privilegios, ¿no? Y bueno, antes de la entrevista, vamos con nuestro momento de preguntas sin contexto, para conocer mejor a nuestra invitada. ¿Cómo estás, Camila? ¿Lista? Empecemos. Cami, ¿qué profesión tú nunca ejercerías? Hace un medio año hubiese dicho contabilidad, pero por los procesos organizativos del MBL ahorita estamos haciendo como contabilidad básica con los compañeros un poco por los procesos de producción popular. Entonces te diría que nada lo que me tenga tipeando en tablas de Excel en una oficina, pero capaz que algunas veces las tareas te ponen esto. Pero nunca digas esta agua no de beber porque te toca. Nunca policía. Claro, no. Claro, la policía nunca fuera. Ni se me cruza como posibilidad, ¿ves? Cami, la otra pregunta es, ¿de qué te arrepientes? Y no se vale decir de nada. Ay, Diosito santo. ¿De qué me arrepiento? De esta entrevista. Tómate nomás tu tiempo. Creo que me arrepiento de haber dejado como mi lado más artístico, porque ahora soy como estudio sociología, soy una persona muy de debate político y estas cosas, pero... ¿Qué tipo de arte hacías? Hacía teatro, también pintaba un poquito cuando era adolescente. La vida del arte, ¿no? Qué bonito. Esos días me abandonaron esos días. Creo que eso sí me arrepiento. Pero hay tiempo, ¿no? Para todo hay tiempo. Bueno, ¿cuál es tu palabra favorita? ¿Chucha? Creo. Bueno, ya respondiste dos en una en lo ese digo sentido. bastante, sobre todo, más que nada. Sí, porque la siguiente pregunta era ¿cuál es tu insulto favorito? ¿Sostienes la misma respuesta? No es la misma respuesta. No, es que yo digo chucha así como, chucha, ¿qué pasa? Ve? Así como nunca lo pongo como un insulto a alguien. Si pudieras viajar al pasado o al futuro, ¿a dónde irías y por qué? Viajaría de ley al pasado, porque el futuro está en nuestras posibilidades de construirlo. Y al pasado. Pero si vas al pasado, ¿cambiarías algo? Así tipo,
crear un desfase en el tiempo-espacio. Ricky Morty. No, no creo que es posible, o sea, si tuviéramos una máquina del tiempo, no creo que puedes cambiarlo tanto. No creo que un acto de un individuo puede cambiar el orden de la historia. O sea, puedes tener niveles en tu vida o lo que sea, pero no creo que podríamos hacer cambios grandes que requiere la sociedad. Pero creo que me hubiese ido con un tiempo histórico como súper complejo, un poco para entenderlo. Creo que me hubiese gustado como entender la complejidad de Europa en la Guerra Fría o el proceso inicial de la colonia. Es súper denso mi búsqueda en el pasado, pero... El corazón sociólogo. Sí, así como que voy a investigar, le voy a hacer una entrevista así. A ver, está bien. Es interesante ver las Sí, no te cuestiones, porque eso que uno piensa en la historia como ¿por qué no vieron lo obvio cuando piensa en el fascismo? Y dices Claro. como ¿por qué la población no dijo así como ¿qué chucha está pasando aquí? Y ver ese clima político de cómo se naturalizó el fascismo, ¿no? O cómo esas cosas que dices, ¿por qué? ¿Cómo es posible que la humanidad toleró eso? A esos puntos me gustaría ir como a ver ¿por qué fue posible? Porque la gente dijo, no voy a cuestionar este orden que está pasando. Claro, es muy bueno eso, o sea, yo creo que todos aquí Muy tenemos buena como que expresión. ese interés, ¿no? De saber qué mismo. Y una última pregunta, ¿alguna vez te has sentido en ventaja o en desventaja respecto a los demás? Por cualquier condición. Full. Creo que todo el tiempo, y creo que lo he sentido también en versión colectiva, porque creo que las movilizaciones con las organizaciones, cuando se nota primero el nivel de poder que tienen las fuerzas represivas, y se nota también, segundo, este sentido que tiene la gente que no se moviliza, de como más o menos decir, esta poca empatía, ¿no? Que tiene. Pero creo que en la vida cotidiana siento desventaja en algunos contextos por ser mujer, siento desventaja en otros contextos por dónde me posiciono ante ese problema, porque suele ser una posición que está en el espacio de desventaja. Y también siento y percibo cuando tengo ventaja, y creo que eso es importante, digamos. Ustedes son universitarios y yo también, y creo que algunas veces cuando estamos con compas que no han accedido a terminar el colegio, se siente eso, y creo que hay que tener mucha conciencia y mucho respeto con el otro. No es que el otro no tenga conocimiento, tiene mucho conocimiento, solo muy distinto al nuestro. Entonces sí, creo que se siente en un montón de lados, creo que se siente en todo lado, y es importante ubicarnos en esos sentidos. Qué chévere, Cami. Ahorita nos vamos a la pausa publicitaria y ya volvemos con la entrevista. Lo mejor está por comenzar. Aquí en Generación de Cristal, no te desconectes. Inicio de espacio publicitario. Bueno, ya estamos de regreso con nuestra queridísima invitada, y como vimos en el segmento anterior, hay privilegios y hay distintos tipos de privilegios, y en varios ámbitos. Bueno, para abordar un poco esto, hay que entender que es muy difícil que una persona privilegiada se dé cuenta y acepte los privilegios que tiene. No sé, Alex, tú tal vez tienes un poco más de información de cómo una persona puede ver esto, ¿no? Puede darse cuenta de esto. Bueno, creo que es difícil que alguien acepte sus privilegios. Es como dicen el ejemplo de un pez en el agua que no sabe que está en el agua. Pero bueno, la pregunta aquí era si cómo puede hacer alguien para darse cuenta de sus privilegios que tiene y para intentar cambiarlos. Creo que es súper loco este discurso que ahora tiene nuestra generación, específicamente como los más jóvenes, a mí y a nosotros, porque está muy marcado por la agenda de inclusividad, la agenda de paridad de la mujer, la agenda de LGBT, la teoría queer y todo eso, que a mí me parece lindazo. Pero cuando me plantean la pregunta, es que siento que hay que plantearlo al revés.
o creo que para mí me interesa cuando se plantea al revés. Y digo un poco para problematizar, porque digamos, hacemos una pregunta de cómo los que tienen privilegios en cuenta, cuando siento que la pregunta o la reflexión de desde dónde debemos construir es cómo así los que sienten el privilegio del otro no enuncian o no cuestionan o no hablan. Porque digamos, cuando nos planteamos qué hacemos para que los privilegiados se den cuenta de su privilegio, creo que algunas veces es válido, creo que en el tema de género, dentro del campo popular es importante esas reflexiones, pero algunas veces no me interesa, porque las élites no cuestionan su privilegio. Me interesa más que nosotros usemos la voz para cuestionar ese privilegio que tienen y nombrarlo. Porque yo siento que el silencio es una cosa que también pasa por el privilegio. Es decir, los niños que crecieron en casas privilegiadas, que fueron criados tal vez sin golpes o que tuvieron condiciones, tuvieron mucho acceso a cosas, son mucho más propensos de usar la palabra que una niña chiquita que toda su vida le dijeron que tiene que ayudar a cuidar a sus hermanos, que vivió en un barrio popular muy complicado, que la vida era como muy pesada porque cuidaba a los hermanos, había que ir con el bus, había que estar en tareas diarias. Es decir, el silencio no es una construcción de las personalidades, es una construcción del poder. Entonces, creo que también a la par de esta pregunta hay que preguntarnos por qué los que viven sometidos al privilegio no lo anuncian, no lo cuestionan. Porque no creo que los que tienen privilegio, porque son buenos pensadores, algún día van a darse cuenta de su privilegio. Claro, sería como un acto filantrópico, o sea, sería como esperar un acto filantrópico de las clases dominantes, ¿no? Exacto, es como, porque son tan iluminados se van a dar cuenta, y no es de eso, se van a dar cuenta. Claro, la cosa parte desde la organización. Sí estoy de acuerdo, Cami. Pero ya hablando, digamos, a un nivel de la organización, por ejemplo, cuando se aborda esto del privilegio masculino, ¿cómo se trata el tema en el MBL? Sí, creo que el tema de género es diferente porque, digamos, en una cosa estamos hablando de la lucha de clases y en otro estamos hablando de relaciones humanas dentro de la clase trabajadora. Entonces, justo por eso yo sí creo que, como feminista, sí creo que hay que hablar muy fuerte desde cómo reconstruir relaciones entre hombres y mujeres. Y que no es un tema de paridad y no es un tema de concentrar las agendas de las mujeres exclusivamente en las agendas de género, sino creo que es un problema societal que incluye a los hombres. Y creo que los privilegios de los hombres primero están atados a aprendizajes históricos, es decir, la violencia y el abuso sexual también es un producto histórico. O sea, si vos miras los casos de perfiles de abuso sexual, el 80% de sus perfiles vivieron abuso sexual. Entonces, eso no es lo mismo que tener privilegios cotidianos, pero sí creo que mucho es el proceso que repartimos los roles y las tareas dentro de la casa. Es decir, si la organización como el MBL lucha para redistribuir la riqueza y mejorar las condiciones de nuestros barrios, la lucha de las mujeres y la lucha del feminismo tiene que redistribuir mejor las tareas de la vida doméstica y de la vida reproductiva. En quién cría a los hijos, en quién está en la casa, en quién limpia, en quién lava, en quién cocina. Y esos no son tareas exclusivamente de un género, sino son tareas que todos podemos hacer, lavar un plato. Entonces creo que el cuestionar el privilegio de los hombres tiene algunas trabas y algunos nudos que yo siento que nos enfrascan en una cosa que no nos ayuda a transformar la vida, sino nos da como un dedo para apuntarle al otro. Y no sé cuánto eso nos ayuda a sanar relaciones entre hombres y mujeres y a construir nuevas relaciones entre hombres y mujeres. Claro, Cami. Por otro lado, sabemos que hay derechos que se han convertido en privilegios, pero que terminan siendo derechos. Entonces, en base a esto, ¿qué derechos busca alcanzar el MBL? Bueno, el MBL es una organización que trabaja en los barrios populares de las ciudades de Quito y Guayaquil y
nuestra primera agenda como de lucha es conseguir trabajo digno, porque nosotros hemos discutido mucho que somos la clase trabajadora precarizada, pero es una discusión larga, pero creo que lo que sí somos es que somos una capa de la clase trabajadora de los informales, los que no tenemos trabajo fijo, los que vendemos una cosa de mañana y cuidamos a los bebés de tarde, y una serie de cosas así. Entonces esto exige que, o nos pone en condiciones muy jodidas de no poder llegar a fin de mes. Y esto de no tener trabajo fijo, de no tener una patronal a quien exigible, de no tener un lugar donde cobrar un cheque a fin de mes, es lo que compone la gran mayoría de las familias del MBL. Y creo que para nosotros el movimiento de barrios de lucha busca el derecho de trabajo digno, pero también busca construir otro tipo de sociedad, porque entendemos que si conseguimos trabajo digno, el salario básico de $425 no les solventa la vida de una familia con 2 hijos o 3 hijos y uno yendo a estudiar a la universidad y papá trabajando y todos estos temas que son como importantes. O sea, conocer esta realidad se indigna bastante, sobre todo porque luego hay discursos, no sé si han escuchado, pero es como la gente rica sale diciendo que le están discriminando a ellos por ser ricos, o la gente blanca sale a decir que hay racismo inverso, o este tipo de situaciones. Entonces, y por último van y te dicen resentido social, o si eres joven de una te dicen no, es que esta generación de cristal nada aguanta. Entonces me parece bien peligroso estos discursos, y no sé tú qué opinas de esta estrategia que es más malévola, vil, de encima de todo lo que pasa, decirnos de esto, ¿no? O sea, creo que es mucho una estrategia del poder dar la vuelta justo en esta era donde seamos tolerantes a todo. Y también pasa mucho porque los movimientos sociales que no toman en cuenta el tema de la riqueza y de la pobreza, el tema de clase, se pierden mucho en estas mareas. Y hay que tener un poco de orden. Pero creo que cuando hablamos del privilegio que nos cuestiona, creo que no hay que enredarnos mucho en ese discurso, porque creo que la única forma que vamos a poder cuestionar ese discurso es cuando haya muchas voces de los que estamos de las mayorías cuestionando eso. O sea, no es un tema que vamos a ganar en el discurso, es un tema que vamos a ganar cuando tengamos muchas radios alternativas, que estemos hablando con los precarizados, que estemos hablando con el movimiento indígena, que estemos hablando con los campesinos. Cuando logremos tener más voces desde los de abajo, el discurso arribista de los de arriba va a perder peso. Pero si seguimos dándonos de tú a tú como si es un tema personal, ahí es cuando se vuelve complicado. Bueno, te agradecemos mucho por esa respuesta. No se desconecten, no se vayan. Vamos a ir a nuestro segundo corte musical. Esta vez los dejamos con Gianni, Barrio Pobre, en el cual van a encontrar este concepto central, ¿no?, del ejemplificar al humilde trabajador ecuatoriano que sale día a día a poder ganarse el sustento. Vamos ahí. Estamos de vuelta con Generación de Cristal. No te despegues. Y continuamos en nuestro queridísimo programa con Camila aquí. Queremos pedirte una reflexión. Lastimosamente el tiempo se nos agota, el tiempo siempre es nuestro peor enemigo, pero poder hablar de esto, ¿no? De este tema que siempre nos hemos escuchado, que es cuando a alguien se le dice a alguien que tiene privilegios, que bueno, tal vez está gozando de tales o cuales ventajas, se comienza a recurrir a este concepto, a estas palabras de es que eres un resentido o resentida social. Con respecto a esto, ¿tú qué piensas, Cami? ¿Tú crees que este concepto es válido? ¿Tú crees que por pedir por pedir siempre, ¿no?, algo justo, algún derecho que debería ser para todos, somos resentidos sociales? ¿Se los debería catalogar así? Bueno, primero agradecerles un montón, felicitar el espacio, estamos súper contentos, esperamos que los voceros y los compañeros y las agendas de lucha del MBL puedan, como siempre, tener una voz acá con ustedes. Creo que este año, que ya no es el inicio del año porque estamos en abril, será un año de lucha para los precarizados en los barrios, esperamos, tanto por el tema de trabajo digno, como el tema de alimentación básica, como también el de la lucha por la vivienda.
creo que es un problema en las ciudades grandes de medida que van creciendo, tanto en las periferias de Quito como en las periferias de Guayaquil. Y nada, agradecerles y decir que podamos siempre poner estos temas en la discusión pública y que también podamos dar nuestro propio giro organizativo al discurso de privilegio, ¿no? Sí creo que es bien importante mirar cómo las condiciones materiales de riqueza y pobreza son medulares en entender el privilegio. Y creo que es una generación que le toca como volver a tener esos discursos o a tener esos procesos organizativos de información que eran básicos, ¿no? Que ahora tenemos tantas cosas más que nos hemos olvidado de lo básico. Es que hay un problema de desigualdad en la sociedad. Como para ir cerrando, igual es como que seguramente la gente que nos está escuchando piensa que somos por ahí perfectos o iluminados y nos ponemos a juzgar a la gente, pero debemos decir que si nosotros criticamos estos privilegios que reconocemos, me refiero no solo a nivel de las clases dominantes, sino en el ámbito personal, si lo reconocemos y sabemos también cómo funciona, es porque lo hemos visto en nosotros mismos en algún punto, y lo importante es reconocer eso para saber qué hacer con ello. Entonces yo admiro el trabajo del MBL en el Guayas, porque finalmente se están creando nuevas relaciones entre seres humanos, que es lo que va a permitir que esta sociedad evolucione. Entonces ahí te mando un saludo grandote y que pasen muy bien, y estamos conversando con el MBL Guayas. Igual, un abrazo para todos. Gracias. Bueno, con esto despedimos nuestro segmento de La Caracola. Gozando, despedimos a nuestros invitados. La Caracola ha hablado.